Los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, pues realmente están cimbrando a toda la humanidad. Y obviamente que estos acontecimientos traen sus consecuencias y buscamos las causas, motivos y razones por lo cual a veces no encontramos una solución a todo esto que sucede. Y claro, qué mejor para aclarar estas situaciones que un invitado especial, un amigo de casa, un amigo argentino, un amigo que está con el corazón de aquí de México. Y nos referimos a Marcelo Albala, desde Argentina. Muy buenas noches, Marcelo, bienvenido. Hola, buenas noches, Cal, buenas noches, audiencia, un gusto estar con ustedes. Qué gusto, Marcelo, y antes que nada, pues un placer que tienes una grata compañía a tu lado, que es lo mejor. Gracias. Mi nombre es Diana Liz. Y excelente. Bueno, acá estamos acompañando en este mensaje. Pues creo que es muy importante, te agradezco mucho esta atención que tienen con el programa de Sananda y en exclusiva. Y pues más que nada, mi estimado Marcelo, me interesa mucho saber qué está sucediendo, qué está pasando en el mundo, incendios, meteoritos, cuál es la razón, cuál es el mensaje, cuál es el motivo de todo esto que está sucediendo. Bueno, primero que nada agradecerles el espacio para poder comentar una vivencia, más que nada nos ha tocado vivir en primera persona acontecimientos que creo que a mucha gente les está tocando la diferencia, o es como lo que uno desea comentar, es como el proceso interno que ocurrió en el mismo momento que ocurrían los acontecimientos externos. Como bien decía Fancal, en muchos lugares del mundo hay incendios que están, algunos son por la naturaleza, por hechos naturales, como por la caída de un rayo, por ejemplo, o el calor extremo, o la extrema sequía. Hay otros que no son así, que son provocados, que alguien, por algún motivo, alguna razón tendrá de iniciar una cosa así, tan grave y tan grave, diría, es la palabra correcta para la humanidad. Pero bueno, tendrá sus razones y uno no se mete en eso. No quiero entrar en ese tipo como de especulaciones, ¿no? De polémicas más que nada, efectivamente, Marcelo. Claro, porque uno no conoce con exactitud, no tiene los datos exactos, no tiene la precisión exacta y serían todas presunciones. Entonces, uno siempre se pregunta ¿para qué? No por qué. Y en este caso hubo un gran incendio aquí en Capilla del Monte. Capilla del Monte es un lugar que está en medio de las sierras de Córdoba, de Argentina. Es un lugar muy energético. Siempre hablamos sobre la ciudad de Erx, siempre hablamos sobre los contactos, sobre los grandes avistamientos que hay casi permanentemente. Pero más allá de eso, es un lugar con mucho bosque, con mucho espinillo, mucha vegetación. Y un incendio con semejante vegetación y semejante sequía se agranda muy rápidamente, y eso es lo que ocurrió este último lunes. Un incendio muy grande que amenazaba la ciudad, las viviendas. Y entonces se empezó a vivir una situación tensa, porque ya desde la tarde se veía venir. Había muchísimo viento, el clima estaba muy raro, había muchísimo, pero muchísimo viento, y el viento venía en dirección a Capilla del Monte, y el fuego obviamente venía atrás, pero también estaba anunciada lluvia, pero venía más atrasado, y también la traía el mismo viento, y eso era muy simbólico, como si ambas cosas venían por el mismo vehículo, que era el viento, tanto el fuego como la lluvia. Tanto lo que iba a quemar como lo que iba a curar. Lo que había que ver era para qué estaba el lugar, para qué estaban los habitantes del lugar, para qué estaba uno. En lo personal, salí a hacer una compra y volví rápido, y cuando volvía me encuentro directamente con los bomberos, con mucho policía, hasta el intendente de Capilla estaba aquí.
en la puerta del barrio y diciendo vamos a evacuar porque es muy difícil, porque está muy peligroso, porque hay mucho viento, el clima no acompaña, y era como que tiró un mensaje de tensión, tengan mucho cuidado, evacúen porque esto no lo sé si lo va a poder parar los bomberos. Por otro lado, uno sentía, los dos en este caso sentíamos, hay que quedarse. Sí. Pero eso era un sentir. Después venían unos vecinos que decían, no, yo me voy a quedar, yo no me voy a ir. Entonces teníamos tres vertientes y el clima iba empeorando cada rato más. Cada vez el viento era más fuerte. Era muy de película ver la escena de como el éxodo de todas las personas, de todos los autos yéndose del barrio, uno atrás del otro, como bien de una película. Película 2012 o película Encuentro cercano del tercer tipo, cuando se van de la pandemia, se van del lugar donde está infectado o se van, por algún motivo se escapan. La gente estaba haciendo eso. Anochecía y el clima era cada vez peor. Y nosotros empezábamos a ver en el cielo reflejado el color rojo. El cielo se puso rojo, el sol se puso rojo, que es también un poco el símbolo del sol come chingón de los originarios de estas tierras. Y al margen de eso, la tensión crecía. Y llegó a un punto donde ya el fuego estaba a 10 cuadras de nuestra casa, y 10 cuadras de nuestra casa es muy cerca para la calidad de llamas que había, que eran los que saben decían que medían más de 6 metros de altura. Wow. Y nosotros las veíamos como si estuvieran al lado. Me invitó un vecino que tenía mejor vista a ver y tomé algunas fotos incluso y bueno, era un panorama bastante fuerte y aún así uno debía mirar hacia adentro. Sí, aún Marcelo, así... Perdón, Marcelo. Perdón que te interrumpa. Oye, pero me gustaría saber cuál era el sentir de la gente ver el atrás de su casa o el frente de su casa, estas grandes llamas. Había de todo. Sí, ¿qué decía la gente en ese momento? O sea, ¿cuál era el sentir de las personas? Porque tú estás en un lugar maravilloso, vaya, porque tienes una panorámica, que tú sales, me contabas, sales en la mañana que estás desayunando, volteas a ver y ves las montañas, ves los árboles, y ahora sí, te levantes en una mañana y ves todo esto quemándose. O sea, ¿cuál fue el sentir de las personas? ¿Qué supiste de ellas? O sea, ¿qué te dijeron cuando tú les preguntabas que había que salir, había que abandonar? Bueno, de hecho sentí varias cosas y escuché varias cosas. En lo externo escuchaba mucha confusión. Los grupos de WhatsApp del barrio se peleaban unos con otros como si fueran políticos y se habían dividido en dos bandos y se peleaban en ese mismo momento y vos decís, pero no es momento para pelearse ni para tener razón ni para no tener razón. Era muy ridículo eso, pero aún así eso estaba y uno debía aceptar que esto estaba. Los vecinos, algunos tenían miedo y se iban, otros, la mayoría se quedaba y decía, yo voy a defender lo mío y voy a trabajar en lo mío y voy a estar en mi casa hasta el último momento. Y otros, que era el caso nuestro, tratábamos de ver para qué era lo que estaba pasando realmente. Y de ver las razones internas que tiene el fuego, en este caso, para estar o no estar. Y por otro lado, en lo interno sí escuché como una frase que decían ellos, hoy nos vamos a ver. Eso lo sentí a la tarde. Y eso me quedó como grabado, como que iba a haber un momento de tal confusión y de tanta tensión que era lo que había que, entre comillas, no era palabra aportar, sino comprender. Entonces, vuelvo al relato, ya eran las 8:00 se estaba haciendo de noche y el fuego crecía y se acercaba
y el viento traía ambas cosas. Por teléfono también nos decían, ya la lluvia está a 100 kilómetros, ya la lluvia está a 50 kilómetros, ya la lluvia está cerca, pero todavía no llovía y el fuego llegaba antes. Y hubo un momento donde, en lo personal, me fui solo a la esquina de mi casa, estaba solo y sentía como, ¿qué es lo que podría quemar de mí? ¿Qué es lo que podría quemar de mi casa? ¿Qué es lo que no está resuelto de mí? Y empecé a ver eso en mí, en ese momento y en ese lugar. Eso generó un granito de arena, pero ese granito de arena obró. Eso generó un granito de arena de energía, porque cuando empecé a sentir eso, empezó la primera de las 3 lluvias. Cuando empecé a vivir eso, empezó la primera de las 3 lluvias. Me quedé ahí afuera un rato, recibiendo esa lluvia, esa bendición, como muchos otros después, y me volví a meter adentro de mi casa. Desde la ventana veíamos como el fuego iba bajando la montaña, las gemelas. Las montañas de las gemelas son 2 montañas iguales que están frente a nuestra ventana. Nosotros vemos el Cerro Uritorco, el Cerro Vero y las gemelas. Es como una tríada que tiene también un sentido interno. Y en este caso era lo femenino, las gemelas. Y eso estaba siendo quemado. Y el fuego había salido de la parte de atrás, llegado arriba y bajado por la ladera donde ya era la ciudad. Y volví a salir, volví a vivir lo mismo y volví a hacer como una nueva introspección, un nuevo autoexamen. ¿Qué se quemaría? ¿Qué es lo que no hice bien? ¿Qué es lo que falta responder? ¿Qué es lo que falta comprender? Extractar era la palabra, extracto de la vida. Porque uno dice, me tengo que ir de mi casa. ¿Y qué tengo que llevarme? Tenés 2 horas para elegir lo que podés llevarte, un extracto. ¿Qué podés llevarte en un auto? Un extracto. Lo más importante. ¿Qué es lo que tengo más importante? Y tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, eso es lo que me sobraba espacio en el auto. Y la casa es grande, pero sobraba espacio en el auto. Lo importante estaba reducido a menos de 1 metro cuadrado. Y eso fue una gran enseñanza, porque eso es lo que uno se lleva. Eso es lo que uno se lleva físicamente en ese caso, y en lo otro es lo que uno se lleva internamente, ese extracto interno, eso que ya se respondió, que ya se resolvió. El fuego no tiene sentido de venir, el fuego no tiene sentido de estar, entonces algo va a pasar para que el fuego no llegue. Y pasó, llegó la segunda lluvia, que fue ya más fuerte, que ya fue más intensa, y que ya tapó lo más cercano y lo más lejano del fuego. Y después volvimos a hacer como una tercera sesión, si se puede decir así, donde volví a entrar a casa, volví a estar tranquilo. En realidad nunca dejé de estar tranquilo, sí activo, sí iba y venía, estaba muy activo, pero no estaba nervioso. Y volví a hacer la tercera vez, y en la tercera vez la lluvia fue mucho mayor, y ya es como que nos tranquilizó, y era como un festejo para todo el barrio, para todo Capilla, y creo que individualmente era un festejo interno muy grande por haber entendido una gran lección. Y ese es un poco el mensaje. Ese nos vamos a ver esta noche tenía que ver con la lluvia, tenía que ver con el agua, tenía que ver con la tarea interna cumplida. Y eso es para compartir. Por eso la inquietud de compartirlo con quien esté apto, quien realmente tenga esa inquietud de saber un poco más siempre, de investigar seriamente en su interior, y con las personas que realmente lo sienten, lo vibran.